un mensaje sencillo que quiero dejar en su corazón hoy. Y estaba reflexionando sobre cómo estamos en medio de un mundo que tiene hambre de aceptación. El mundo tiene hambre de aceptación. Cuando nosotros miramos el auge de las redes sociales y tanta gente publicando y tratando de hacer cosas, están buscando aceptación. Y seguramente si una persona frente a sus publicaciones tiene 10,000, 20,000, 100,000 likes, pues se va a sentir realizado. Pero seguramente si no tiene likes, si nadie lo sigue, pues va a entrar en la depre y de pronto querrá cortarse hasta las venas, porque está buscando aceptación. De hecho, está comprobado en estudios muy profundos de la psicología, de la psiquiatría, que la gente que publica todo y manda foticos y se cuadra así, y hace por todo lado y fotos y fotos y fotos y fotos, son personas que tienen vacíos en su corazón y a través de eso quieren buscar una aceptación. Entonces, la gente lo busca a través de redes sociales. La gente busca aceptación a través de los logros. Y, por ejemplo, cuando no se ha tenido una aceptación de papá y mamá, en la vida uno se esclaviza pretendiendo a través de los logros buscar aceptación de los demás. Y eso es desagradable cuando una persona está en ese nivel de buscar la aceptación a través de los logros, de las posesiones. Se busca la aceptación. Por eso alguien se puede sentir mejor persona si está en el carro último modelo, si tiene una moto, si compró ropa, si tiene cosas que mostrar. A través de ello, la persona está buscando aceptación y está diciendo que vale por lo que tiene más que por lo que es. A través de las relaciones se busca aceptación. Entonces, si es amigo de fulano de tal, si se relaciona con ciertas personas, si puede llegar a ciertas personas, si una relación no se da, se corta, sea laboral, con un jefe, con quien sea, esa persona siente que no tiene aceptación y se va a sentir inferior. A través de las posiciones también, si está en cierto lugar, si logró cierto lugar de posición en la sociedad, en la organización, donde sea, entonces siente que tiene aceptación. Hay chicos, por ejemplo, que son esclavos de buscar el primer lugar en el estudio y si no quedan de primer lugar, se sienten mal y entran en crisis porque están buscando aceptación, ¿verdad? Y también podemos decir que todo eso nos está diciendo que hay una falta de identidad. Y una estrategia diabólica es dañar la identidad de una persona. Si daña la identidad, lo daña todo. Porque una persona quebrada en su identidad hará lo que ya expuse, la buscará por todo lugar y dolorosamente no la encontrará. Así que, con base en esta introducción, quisiera leer un pasaje de la Escritura que está en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Seguramente usted lo va a ver en la pantalla. No sé si va a estar allí. Pero el texto dice así. Y ahora le explico por qué se escribe. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho.
Si alguien tuviera la Reina Valera 60, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Así que esta palabra es escrita por el apóstol Pedro, siendo ya un anciano. La iglesia tiene aproximadamente ya 35 años de estar funcionando desde que Cristo ascendió a los cielos, y en Pentecostés comienza ese avivamiento y la predicación de la palabra. La iglesia está avanzando en medio de los desafíos, en medio de las pruebas, pero ya hacia el año 62 se levanta la furia de Nerón contra la iglesia, a tal punto que experimentan el destierro, experimentan una persecución a muerte, y eso hace que vayan de un lugar para otro, que sus corazones tengan turbulencia, que estén perdiendo el terreno donde estaban, el desprendimiento de relaciones con sus familiares, con amigos, su contexto. Y a más de esto, cuando uno lee todo el capítulo 2, nos deja ver que aún a más de la persecución, hay un fuerte ataque hacia la integridad. Se está levantando un pueblo insensato, se está levantando gente con un corazón corrupto, con un corazón que no teme a Dios, que no tiene sensibilidad a la relación con el Espíritu Santo. Y viene advirtiendo, da esta palabra y sigue en el capítulo 2 hablando de los hombres corruptos. En otras palabras, esta carta, este escrito va para una iglesia perseguida, para una iglesia que está perdiendo posesiones, relaciones, pero que también tiene que sufrir el desafío de mantener su integridad en medio de tanta corrupción y maldad que lo rodea. Así que no es diferente a lo que a veces vivimos nosotros. Y con base en este texto quisiera desarrollar una enseñanza que he titulado Un pueblo con identidad. Diga conmigo: somos un pueblo con identidad. Somos un pueblo con identidad. Y vamos a considerar, a la luz de este texto sencillo que hemos leído, ¿dónde está la raíz de nuestra verdadera identidad? ¿Qué le quiso decir a esta iglesia? Y cómo nosotros debemos apropiarnos también de esta realidad y verdad eterna. Déjeme decirle lo siguiente. Número 1, hay o tenemos identidad por pertenencia. Identidad por pertenencia. La palabra dice que somos linaje escogido. Y en la versión que leímos dice que formamos parte de la familia de Dios. Y este linaje es una palabra, sabiendo que la iglesia que está recibiendo el escrito está conformada por judíos, pero también por gentiles. Y la palabra linaje parecía que era una palabra que tenía que ver con el pueblo judío. Linaje, formar parte de esa familia, de un pueblo. Y recordemos que aún en medio de Israel hay una tribu, la tribu de Judá, que es aquella que conserva linaje para la llegada del Mesías. Y Dios les está diciendo a este pueblo que, si bien es cierto que había un linaje manifestado en el Antiguo Testamento que lo llevó hasta Cristo Jesús, ahora por su fe en la obra redentora formamos parte del linaje de la iglesia que espera el retorno de Cristo Jesús. Decimos amén. Yo no sé cómo ha sido su familia. Si de pronto ha sido una familia extraordinaria. Alguien dice: la historia de mi familia tal vez ha sido un poco triste, ha sido difícil. Tan así es que hay familiares con los que yo ni me hablo, que tal vez ni conozco,
porque tenemos familiares tan distantes que hace mucho tiempo ni siquiera nos hablamos con ellos. Alguna vez decíamos que dolorosamente el lugar predilecto de encontrarse con las familias es en los funerales. Mire, ese es el hijo de su tía Rupertina, la que vive allá en el norte de Colombia. Y ahí se empieza a conocer uno con un poco de gente que no se conocía antes, ¿verdad? Pero mire cómo la identidad por pertenencia nos dice que formamos parte de una gran familia de la fe. Y ese es un regalo que el Señor nos ha dado. Qué interesante que podemos ir a diferentes lugares, diferentes países, diferentes escenarios, y basta encontrarnos con la iglesia del Señor para ver cómo uno siente el amor y la unidad que da el Espíritu Santo de Dios. Le decía que hace 8 días estábamos en el parque predicando la palabra, y allí conocimos unos pastores extraordinarios, un hombre de Brasil, una mujer aquí de Colombia, la esposa, encontramos varios hermanos, y fue tan lindo que uno se encuentra y el saber que el amor de Jesús nos une, experimenta uno el compañerismo. Y estamos ahí para crecer juntos, para fortalecernos, para ayudarnos, para juntos cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Así que no sé si la historia de su familia es agradable, desagradable. Usted dice: mi familia nadie la conoce, está en el anonimato. No sé. Lo que sí sé es que ahora en Cristo Jesús tenemos identidad por pertenencia a la familia de la fe. Usted y yo somos familiares. Usted es mi hermano. Por eso cuando decimos hermano es un término que tiene sentido. He encontrado en algunos lugares que ya no se dice ni hermano, ¿no? Porque eso es muy clásico. La Biblia habla de hermanos y habla de los hermanos unidos por el amor de Cristo Jesús. Amén. Así que usted puede mirar a su derecha, a su izquierda. Mire a alguien y dígale: hola hermano, ¿cómo está? Salude a alguien. Él es el familiar, es el parcero, es el compañero con el que nosotros podemos compartir. Y les estaba diciendo precisamente a esta iglesia perseguida que no estaban solos en medio de la lucha, en medio de la persecución. Tenían sus hermanos en la fe. Y algún día les expliqué lo que es el pescadito que ustedes ven en esas ventanas, que era la clave secreta donde llegaban creyentes y querían saber si la comunidad que estaba a su lado también participaban de la fe, y uno hacía una línea, el otro hacía la otra línea, y era el símbolo de que formaban parte de la misma familia de la fe. Amén. Así que tenemos identidad por pertenencia. Quiero ser breve. Número 2, tenemos identidad por llamado. Identidad por llamado. El texto dice que además de ser linaje escogido, somos real sacerdocio. Diga conmigo: real sacerdocio. Y cuando hablamos del término sacerdocio, quizás venga a nuestra mente muchas imágenes: la túnica, los atuendos, la mística, monasterio, apartarnos, qué sé yo, la visión que se puede tener de sacerdocio, o como un asunto que tiene que ver con otros por allá. Pero eso del sacerdocio, nada que ver conmigo, porque yo tengo otro trabajo, yo tengo otras cosas. Nada, a mí no me hable de sacerdocio. Yo voy a la iglesia, pero no soy sacerdote. Pues la palabra dice que nos ha dado un real sacerdocio. Y cuando se mira en el Antiguo Testamento, el sacerdote era la persona que tenía acceso a la presencia de Dios. Escogidos de la tribu de Leví, los que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo para los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, todo lo que se llevaba a cabo allí en el altar. También el sacerdote era el que acercaba la presencia de Dios al pueblo y llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Y eran los que presentaban las ofrendas.
Pero dice la palabra que con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el velo que separaba se rasgó en dos en el templo, como señal profética que ahora todos tenemos acceso a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Usted me puede pedir a mí que lo respalde en oración, y eso se llama compañerismo. Pero yo no soy un intercesor suyo delante de Dios al punto que soy el intermediario para que usted pueda llegar delante del Señor. Usted y yo tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Clama a los justos y Jehová los oye. Basta que usted entre a su lugar secreto, que estemos allí con el corazón tal vez cargado, con preguntas que no tienen respuestas, asuntos no resueltos, o también gratitud. Vayamos al lugar secreto para saber que somos sacerdotes, que tenemos acceso a la presencia de nuestro amado Señor. Así que ese real sacerdocio nos da acceso directo, nos da la oportunidad de llevar a otros a los pies del Señor. Y también nos da la oportunidad de que nuestra vida se presente como una ofrenda delante de Dios. Lo que quería decirle a ese pueblo que estaba perseguido. Nerón les quiere decir que no valen, que ustedes ya no pueden adorar. Y recordemos que ya para el año 70 fue destruido el templo que tenían allí para adorar. No tenían templo, pero bastaba saber que eran sacerdotes y que donde quiera que fueran podían invocar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Usted es real sacerdocio. Diga: yo soy real sacerdocio. Real sacerdocio. Quiera Dios que no solo con nuestras palabras, sino que también con nuestro estilo de vida, juntos adoremos la presencia de nuestro Señor. Amén. El sacerdote tenía un nivel alto. Recordemos nada más, como una referencia de muchas, el sumo sacerdote entraba una sola vez al templo, al lugar santísimo. Y dice el estudio que él iba descalzo, iba con su túnica y llevaba alrededor de la túnica unas campanillas, y él entraba con un pie amarrado, y esa cuerda la tenían afuera. Por si acaso ese sacerdote entraba de una manera impura al lugar santísimo y caía muerto, nadie podía entrar a sacarlo, sino que tenían que alar la cuerda y sacar el cuerpo muerto del sumo sacerdote. Eso dice que debían caminar en integridad. Y sí, Dios tiene misericordia a nosotros, todos ofendemos al Señor. Pero qué interesante que cada vez sean menos los errores y más los aciertos en Dios. Eso se llama madurez espiritual. Madurez espiritual para caminar en integridad. Tenemos identidad por llamado. Diga: por llamado. Número 3. Tenemos identidad por transformación. Ahora dice que somos nación santa. Qué término tan interesante cuando dice que somos una nación santa. Y cuando estudiaba el texto pensaba en Colombia. Y yo le pido a Dios que Colombia sea una nación santa para el Señor. Colombia ha ofendido mucho al Señor, hemos derramado sangre. La guerra, las injusticias, la corrupción. Colombia ha sido un país que ha ofendido mucho al Señor. Pero mire cómo dice que en medio de ese imperio romano tan grande, tan corrupto, en medio de ese imperio había una nación santa. Para decir que la iglesia, en medio de los países que están en contaminación, en maldad, ¿sabe por qué Dios no ha destruido a un país como Colombia? Porque Dios ve una nación santa, su iglesia. Su iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia detiene el juicio de Dios?
¿Sabía usted que por misericordia el Señor no lo hace? Recordemos cuando el Señor determina acabar con Sodoma y Gomorra y habla con su amigo Abraham y le dice: lo voy a hacer. Y él dice: Señor, si hubieran 50 justos, por amor a ellos no lo hagas. Pero no se hallaron. 45, 40, 30, 10 no hubo. Por eso se destruyó Sodoma y Gomorra, porque no se encontraron ni siquiera 10 justos. La maldad de Colombia ha llegado a niveles muy altos, pero Dios sigue teniendo misericordia. Los campos siguen produciendo. El Señor bendice los ríos, el Señor bendice la vegetación, el Señor bendice este país por amor a su iglesia. Por eso lo hace Dios. Esta es una bendición. Por eso debemos cumplir nuestra función. Por eso debemos ocupar el lugar y clamar por Colombia, clamar por nuestra nación. ¿Sabía usted que mientras estamos aquí predicando la palabra, hay 56 guerras en el mundo? 56, 57 guerras en el mundo. Y cuando yo supe eso, dije: quiera Dios que la guerra número 58 no esté en nuestra casa. ¿Verdad? ¿No le parece a usted interesante eso? Hay guerras. El mundo está al revés. Pero en medio de ello, Dios mira una nación santa. Es decir, un pueblo por sobre los demás. Un pueblo cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Un pueblo representativo, el cual Dios mira con agrado. Es el que provoca la gloria de Dios y detiene el juicio sobre la tierra. Somos esa nación. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a este pueblo? Nerón los ve como plaga. Nerón los quiere desterrar, los quiere terminar. Lo que Nerón no sabe es que no he destruido al imperio romano por amor a ustedes. Qué tremendo. Usted es bendición donde quiera que va. El Señor bendice a una empresa por su causa. Por eso no hable mal del jefe. Por eso sea honesto con el tiempo, sirva con excelencia. Dios bendice una institución, Dios bendice una universidad, Dios bendice un colegio. Dios bendice su entorno por causa de su vida. Dios bendice su entorno. Así que ore por su empresa, ore por ese entorno, no hable mal. Hay gente tan deshonesta que están comiendo de una empresa y hablan mal de la empresa. Eso no tiene integridad alguna. Yo debo aprender a bendecir el lugar que Dios en el lugar que Dios me ha puesto para bendecirme, sea intelectual, económicamente, espiritualmente. Yo tengo que aprender a bendecir. Así que somos un pueblo que tiene identidad por transformación. Número 4, identidad por adopción. ¿Identidad por qué? Dice pueblo adquirido por Dios. Ese término adopción es bien interesante. Alguna vez lo estudié a la luz de la vida de Jesús con José. Y preguntaría en esta mañana con respeto: ¿habrá alguien aquí que haya adoptado un hijo? Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí que haya adoptado? Aquí hay una persona que ha adoptado. ¿Alguien más? ¿Ha adoptado? ¿Alguien más? ¿Ha adoptado? ¿Han adoptado? Bien, bajen su mano. Han adoptado. Entonces usted decidió amar a alguien, decidió cubrir a esa persona, decidió bendecirla. Usted adoptó a alguien. Y ahora pregunto: ¿hay alguien aquí que haya sido adoptado? Usted no tiene que sentir vergüenza. ¿Hay alguien aquí que haya sido adoptado? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más que haya sido adoptado? Adoptado. ¿Sabe que esa es una figura incomparable que se parece al corazón de Jesús?
que se parece al corazón de Jesús. Y tengo un estudio serio, si alguien lo quisiera saber. ¿Por qué la Biblia no habla de padrastros y madrastras? Para Dios no existen esas figuras. El que cubre viene con una paternidad, viene con una bendición especial. Y mire lo lindo que es que una persona se le haya dado la oportunidad de una mejor vida, se le haya dado la oportunidad de ser amado cuando otros no quisieron amar, se le dé la oportunidad de ser cubierto cuando otros no cubrieron, de tener provisión cuando otros no dieron. Mire lo lindo que una persona diga: no engendré, no fue la persona que engendré, pero le amo, le cubro, le bendigo. Eso es incomparable. Pero tan extraordinario y tan maravilloso es esto, que la palabra nos dice que si bien es cierto Dios da origen al pueblo de Israel, ahora Jesús con su sangre preciosa nos adoptó a todos nosotros. Y recordemos que la iglesia estaba compuesta de judíos y también de gentiles. Los judíos creían que era por derecho propio. Los gentiles se creían indignos y así los trataban. Por eso un judío oraba y decía: gracias Dios porque no soy ni gentil, ni mujer, ni perro. Esa era una de las oraciones que tenían los judíos. Porque para ellos ser gentil era una clase inferior. Pero la sangre de Cristo vino para hacernos a todos iguales. Y tanto a judíos como a gentiles, la sangre de Cristo hizo que fuéramos ahora todos adoptados. Nótese que pregunté quién fue adoptado, pero déjeme decirle que todos los que estamos aquí hemos sido adoptados por Cristo Jesús. Den un aplauso al nombre del Señor. Todos hemos sido adoptados por Él. No teníamos derecho. Jesús no lo tenía que hacer. Él no tenía por qué venir a morir por nosotros. No fue la culpa de Él, no fue el error de Él, pero lo hizo por amor a nosotros y nos adoptó. Eso dice que tenemos identidad por adopción. Y le estaba hablando a esta iglesia: ustedes tienen identidad por adopción. Valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y número 5, tenemos identidad por misión. Identidad por misión. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tenemos una qué? Tenemos una misión. ¿Por qué cree que el Señor le habla a esta iglesia de esta manera? Perseguidos, pagando escondederos a peso. Recordemos que en esta época y más adelante en la iglesia perseguida es donde aparecen las famosas catatumbas, que no era otra cosa sino grutas, huecos en las montañas donde allí empezaron a vivir los cristianos. El asunto del destierro, el asunto de la migración ha sido de toda la historia del ser humano. Y ellos tienen que ir allí. En los descubrimientos arqueológicos, en esas grutas, es curioso que han encontrado juguetes de niños de madera. Iban con sus familias, tenían que ir porque si los agarraba Nerón, si los agarraba su ejército, sencillamente los mataban. Y ellos estaban allí en esa dificultad. Pero les está diciendo: para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar el amor de Dios en medio de la persecución, en medio de la crisis. Mire cuál es el mandamiento que el Señor está dando aquí. Porque a veces creemos que una prueba, una dificultad nos enmudece. Que si estoy pasando una prueba, una crisis, ya no le puedo servir al Señor. Pero eso recuerda las mismas palabras de Jesús cuando antes de ascender a los cielos dejó la gran comisión. Y Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y le dice, por tanto, id. Y ese verbo id tiene una fuerza, porque nos está diciendo el verbo en su original, id es háganlo permanentemente, háganlo por donde vayan, no paren, no dejen de hacerlo. Porque la crisis, el enemigo quería usarla para detener el crecimiento de la obra. Pero a través de esta palabra le dice, no, ahora que ustedes están siendo perseguidos y están yendo de un lugar para otro, es cuando más deben predicar mi palabra. ¿Cuál fue el resultado? Estas iglesias que reciben el mensaje están en Asia Menor. Y es interesante que muchas de estas iglesias y otras más adelante fueron fundadas por cristianos que estaban en el destierro. Es más, se dice que ese mandamiento y lo que dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, inicialmente la iglesia no lo quiso cumplir. Entonces Dios tiene que permitir la persecución para que la iglesia saliera y fuera y llevara la palabra. Un ejemplo claro es la iglesia de Romanos, la iglesia en Roma, a la que le escribe Pablo. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? No fue Pablo. Cuando Pablo escribe, ni siquiera había ido a Roma. No fue Pedro, no fue Juan. Lo que se considera es que la iglesia de Roma fue fundada por cristianos o que estuvieron en el Pentecostés y otros que fueron también por el destierro. Eso quiere decir que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El diablo quiere, a través de la persecución, a través de las crisis, aplacar la fe de un cristiano, afligirlo, minimizarlo. Pero Dios, que es bueno y grande, toma las crisis y las transforma en bendición y nos lleva a cumplir su propósito. Dígame a eso. Dios nos lleva a cumplir su propósito. Así que cuando vengan esos momentos de prueba, no es el momento de parar. Es el momento de decirle, Señor, ayúdame a cumplir tu misión. ¿Se da cuenta que el diablo quiso dañar la identidad de esta iglesia? Pero Dios trajo palabra para afirmarles la identidad y decirle, Nerón los quiere destruir, el imperio romano quiere acabar con ustedes. No se preocupen, la identidad suya no está por el lugar donde están, ni por el reconocimiento que les dé Roma. La identidad suya no está por las posesiones o los títulos que puedan tener. Les quiero recordar que ustedes tienen identidad por pertenencia, identidad por llamado, identidad por transformación, identidad por adopción, identidad por misión. Nada ni nadie podrá dañar nuestra identidad.